Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto poder estar aquí para compartir la palabra de Dios en esta mañana. Y vamos a orar para poder entrar en la palabra, para poder pedirle a Dios su dirección y sus bendiciones. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, Señor. Gracias porque siempre podemos decir que eres nuestro Padre, nuestro Dios bueno, Señor. Queremos en esta hora pedirte, Padre, que tú seas acompañándonos en todo este servicio, Señor. Que tú, Señor, seas dirigiendo, Señor, tu palabra a cada corazón, Padre. Que tu palabra, Señor, sea una palabra viva, que sea una palabra eficaz. Te damos gracias, Señor, por el mensaje. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, porque esa dirección tuya nos enseña, nos ayuda, Señor, a hacer cambios en nuestras vidas. Oramos por tus bendiciones, por cada persona que se ha conectado en esta mañana, Señor, y también por los que aún faltan por entrar. Oramos por tus bendiciones, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, en esta mañana vamos a hablar sobre Primera de Corintios 8, capítulo 9 y capítulo 10. Vamos a continuar, hermanos, con la serie que hemos empezado de Primera de Corintios. Y encontramos allí a Pablo que en el capítulo 7 nos estaba respondiendo algunas preguntas. Le estaba respondiendo a la iglesia de Corintio a las preguntas acerca del matrimonio, acerca de la soltería. Y en esta mañana nos vamos a encontrar con el capítulo 8 para seguir viendo las enseñanzas que Pablo nos quiere dar. Y buscamos en nuestras Biblias el capítulo 8 de Primera de Corintios. Pero es importante, hermanos, entender que los corintios vivían en una sociedad romana que estaba influenciada por los griegos. Ellos eran politeístas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenían una gran cantidad de dioses, increíble la cantidad de dioses que ellos tenían. Y se dice que había un altar para un dios no conocido. Así que si usted encontraba un dios, podía ponerlo en aquel altar porque estaba vacío. Y hermanos, todo estaba influenciado por la idolatría. Todo lo que se refiere al entretenimiento, a todo el asunto del gobierno, a las diversiones, conversaciones, todo tenía que ver con la idolatría, aún influenciada la idolatría hacia las comidas. Vamos a leer Primera de Corintios 8 del 1 al 3 y vamos a ver un poco lo que ellos sacrificaban a los ídolos. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Pablo, mis hermanos, está hablando de un principio general. Él habla sobre cómo podemos cuidar nuestro conocimiento, porque él dice que el conocimiento, está diciendo, envanece. Lo que quiere decir, hermanos, que en cuanto a todos los estudios profesionales, a todo lo que tú haces secularmente, aún en el conocimiento de la palabra de Dios, ellos habían adquirido, los corintios, como que se creían mucho más, o sea, como que se habían inflado, les había hecho todo el conocimiento tropiezo para sus propias vidas. Entonces ellos comenzaron a hacer menos a la gente, menos a los demás. Entonces Pablo no dice, hermanos, que el conocimiento sea malo,
sino por el contrario, el conocimiento les servía para poder enseñar y desarrollarse como hijos de Dios. Pero Pablo lo que estaba diciendo es que el conocimiento no era suficiente. Al conocimiento le faltaba algo. Ellos tenían que añadirle algo a ese conocimiento. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor ¿qué hace? El amor edifica. Entonces, hermanos, cuando solo hay conocimiento y no tenemos amor, ¿qué dice? Envanece. El conocimiento envanece. Es decir, ese conocimiento que he adquirido no sirve de nada. No, con ese conocimiento no puedes servir a Dios. Dios no te puede usar a ti, ni podrías tampoco edificar a nadie. A nadie le va a gustar recibir una enseñanza o recibir un consejo de alguien que solamente tiene conocimiento y que ese conocimiento lo lleva a despreciarlo o a hacerlo menos. ¿No es cierto que no? Nadie puede decir que lo sabe todo. Nadie puede decir que lo conoce todo. Y más bien tenemos que tener una actitud de agradecimiento porque el propósito del conocimiento, hermanos, es llevarnos al amor. Segunda de Pedro 1:5. Vamos a leer Segunda de Pedro 1 al 5. Dice la palabra. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y al final, hermanos, de la lista, vamos a encontrar que tenemos que añadir el amor. Entonces, Primera de Corintios 8:3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Yo puedo decir que yo amo a Dios. Pero también es cierto que si yo no tengo amor, no he hecho nada. La Biblia dice que si tú te cortas el brazo o la pierna o te sacas un ojo y no tienes amor, no has hecho nada. Mateo 7, 22, 23. Vamos a buscar Mateo 7, 22, 23. Dice la palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y hermanos, amar significa guardar los mandamientos. Yo amo a Dios cuando yo le obedezco a su palabra. Yo amo a Dios cuando yo le sirvo de verdad. Cuando mis pensamientos están dentro de la voluntad de Dios. Entonces allí estoy mostrando mi verdadero amor. La clave, hermanos, para nuestra edificación es el amor. Y Pablo nos habla en este capítulo 8 y explica algunas inquietudes también de los corintios. Habla sobre las comidas. Dice el capítulo 8 del verso 4 hasta el 6, dice lo siguiente. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él Él un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Hermanos, Pablo como que aprueba el conocimiento que los corintios estaban llegando. Habían, dice, adquirido todas
no en la iglesia, sino en la ciudad, ellos habían adquirido mucha idolatría y aún en las comidas veían la idolatría. Entonces, hermanos, ellos dicen que sacrificaban los animales y ellos daban la mitad del animal para los sacerdotes y la otra mitad la vendían en los mercados. Ahora la pregunta es, ¿tú comprarías alguna carne que ha sido sacrificada a los ídolos? Pero, hermanos, eh, ellos en la iglesia de Corintios dice que habían crecido tanto en el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, que llegaron a la conclusión de que un ídolo para ellos no significaba nada. O sea, ese ídolo no tenía ningún poder en ellos. Y ellos se basaban en Isaías 44, 14, 15. Vamos a buscar Isaías 44, 14, 15. Dice la palabra: corta cedros, toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia de él. Y se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos, para calentarse, y enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Miren, hermanos, ellos dicen que la idolatría no era nada para ellos, que a ellos la idolatría que tenían los corintios no les afectaba. Y dice el verso 18 del mismo Isaías, dice: no saben ni entienden. Él está hablando sobre los ídolos, porque cerrados están sus ojos para no ver ni entender. Hermanos, cuánta adoración podemos ver en nuestras culturas hasta el día de hoy, ¿no? Y aún en las culturas en el oriente, ¿no? Que se mueren de hambre y sin embargo tienen ahí los animales y no los tocan, ¿no? Porque son como sus dioses. Entonces, hermanos, pero Jesús dijo en Lucas 16:13, vamos a buscar Lucas 16:13. Seguramente ahí Rubencito está poniendo la palabra para que nosotros podamos verla. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y hay, hermanos, que reconocer que quizás nosotros no tenemos ídolos, no adoramos las imágenes, pero tenemos ídolos en nuestro corazón. Cuando decimos o queremos y sacamos a Dios del lugar que le corresponde para poner en ese lugar a otra cosa, entonces estamos haciendo ídolos en nuestros corazones. Cualquier cosa, persona que tome el lugar de Dios en tu corazón ya es un ídolo. Y puede ser, hermanos, tu dinero, puede ser tu hijo, puede ser tu esposa, puede ser tu casa, puede ser tu carro. Cualquier cosa que tú ames más que a Dios ya es un ídolo. La iglesia de Corintios había llegado a una conclusión, que esos dioses eran solo pedazos de palo, no eran nada para ellos. Entonces, los cristianos de Corintios, ¿qué hacían? Compraban la carne, la cocinaban, daban gracias a Dios por la provisión y se la comían. Ellos a esto le llamaban vivir en libertad, porque Dios era uno solo, el Padre del cual proceden todas las cosas y el Hijo por el medio del cual hacía todas las cosas. Hermanos, también había una realidad dentro de la iglesia de Corintios, ¿no?
Dice el verso 7 y el verso 8 de Primera de Corintios 8. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. En la iglesia de Corintios, hermanos, tenían una realidad, y esa realidad podríamos decir que es viable hasta el día de hoy. Todos tenemos diferentes niveles. Todos hemos llegado a un nivel de maduración en cuanto a lo que nosotros conocemos de la palabra y en cuanto a lo que nosotros creemos. Ellos creían que esos ídolos no eran nada, pero habían otras personas que habían llegado recién a la iglesia y no creían de la misma manera. Entonces algunos eran crecidos, maduros, conocían la palabra y sabían lo que Dios había enseñado a sus corazones, pero otros estaban recién aprendiendo. Y en nuestro contexto también a veces sucede lo mismo. Por ejemplo, ¿es pecado tomar una copa de vino? No, no es pecado. No es pecado. Aún el mismo Pablo le decía a Timoteo, por razones de tu estómago, en lugar de tomar agua, toma una copa de vino. Hermanos, tomar una copa de vino no es pecado. Pecado es emborracharse. Pero tal vez, hermanos, hay algunas personas que quizás crecieron en un hogar donde tenían problemas de alcohol. O quizás tienen un familiar que ha salido recién de las drogas. Y como no tienen el conocimiento, como no tienen la madurez, tampoco tienen dominio propio, entonces dice la palabra que son débiles. Y entonces, como son débiles, se contaminan, caen nuevamente en aquel hoyo donde Dios los sacó. Yo recuerdo mucho que hace muchos años había un hermano que había salido de las drogas y había tenido un problema muy fuerte de drogas. Y él, cuando conoció al Señor, dejó todo y Dios lo sacó de ese hoyo. Pero de pronto pasó por un restaurante y ve a un grupo de hermanos tomar una copita de vino. Y entonces él dijo, si ellos pueden, yo también puedo. Al poco tiempo, ese hermano regresó al problema no solamente de alcohol, sino también de las drogas. Y a esto ellos le podían llamar libertad, ¿no? El saber de que hay cosas que podían hacer y que no les iba a hacer daño. Pero el verso 9 del capítulo 8 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Claro que sí, hermanos. Aquí el principio nuevamente principal es el amor. Y como dijimos, yo me abstengo para cuidar el corazón de mi hermano. Cuido mi libertad. Guardo mi libertad por cuidar el corazón de mi hermano. El verso 11 de 1 Corintios 8 dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿De qué manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis? El verso 13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, hermanos, por amor,
por amor a aquel hermano que le afecta, yo renuncio a ciertas costumbres. Y este es nuestro principio principal, el amor. Y miren, notemos algo. Dice, no comeré carne jamás. Quiere decir que si tú sabes que a un hermano le afecta la costumbre o lo que yo estoy haciendo, no debo de hacerlo jamás. No que, voy a hacerlo, voy a comer esta carne ahora que mi hermano no está. Dice, no comeré carne jamás. Es decir, tengo que arrancar esa costumbre de mi forma de vivir. Vamos al capítulo 9. Capítulo 9 de Primera de Corintios. Vamos a ver cómo es que Pablo nos habla ahora. Y el capítulo 9, Pablo comienza una defensa de su ministerio. Verso 1 y 2 del capítulo 9. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Hermanos, Pablo habla a los corintios y está defendiendo su apostolado. Él había reconocido que habían derechos que los siervos de Dios tenían, pero Pablo había renunciado a esos derechos. Y lo primero que Pablo pregunta es, ¿y no soy libre? ¿Ustedes creen que Pablo no era libre? Sí era libre, ¿no? Y la idea acá es que Pablo en realidad tenía libertad, pero él no estaba obligado, hermanos, a ejercer el apostolado porque no tenía ningún compromiso ni económico ni social para poder predicar el evangelio, para poder enseñar, para poder ministrar. Pero él, en cambio, lo hacía voluntariamente y por amor a los demás. Y esto es verdaderamente la intención del corazón de todo siervo de Dios, ¿no? Dar la palabra, enseñar sin ningún interés en su corazón. El verso 18 dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Hermanos, ¿cuál es la idea de ser libres? Hermano, el que Pablo hacía su ministerio gratuitamente y era libre de hacerlo. Y libre de ganar a la gente. Y dice, yo no soy apóstol, claro que era apóstol. Pero habían personas allí que dudaban de su apostolado. ¿Por qué? Porque Jesús fue quien llamó a los apóstoles. Los llamó uno por uno, ¿recuerdan? Él nombró a sus apóstoles, a uno por uno. Y cuando Pablo fue apóstol, Jesús ya no estaba en la tierra. Entonces, los apóstoles anduvieron con Jesús, oraron con Jesús, comieron con él, pero Pablo encontró a Jesús camino a Damasco. Y Jesús ya no estaba en la tierra. También dudaban porque habían completado ya el número de los apóstoles. Cuando Judas murió, ellos nombraron a Matías como apóstol. Pero Pablo dice, no he visto al Señor, a Jesús, pero Jesús se le apareció en Damasco. Y Pablo, hermanos, dice, porque el sello de mi apostolado son vosotros en el Señor. La mayor evidencia, hermanos, del fruto de su ministerio, es decir, eran las personas a las cuales habían llegado a los pies del Señor Jesús por el ministerio de Pablo. Esa era la evidencia de su ministerio. Y nosotros también podemos testificar que somos fruto de ese ministerio de Pablo hasta el día de hoy.
Mateo 7, 15, 17. Vamos a buscar qué dice Mateo 7, 15, 17, hermanos. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Él dice, por sus frutos los conoceréis. El fruto, hermanos, está identificando al siervo de Dios por su conducta, por su enseñanza. Hermanos, el fruto viene a mostrarnos verdaderamente quién es un siervo de Dios. Y también el hecho de lo que produce en la vida de las personas la enseñanza que cada siervo de Dios da. ¿Tú quieres saber cómo es un siervo de Dios? Mira cómo predica, cómo ora, cómo busca al Señor y cómo disipula a los demás y enseña a los demás. Pero Pablo también, hermanos, se pone de ejemplo y en esta mañana vamos a leer el verso 24 y 27 de este capítulo 9. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, lo que pelean, los que corren, es para recibir una corona. Y dice una corona incorruptible, una que no dura, una que se malogra. Pero Pablo dice, yo corro para recibir la corona incorruptible. Pero ¿sabes qué, hermano? Hay demandas. Hay demandas para recibir aquella corona que no se corrompe nunca. Y la primera demanda que yo puedo ver aquí a través de la palabra de Dios es, hermanos, correr de tal manera que lo obtengáis. Es decir, yo tengo que correr, tengo que avanzar, tengo que prepararme, tengo que estudiar la palabra, tengo que orar. Hermanos, para poder correr, tengo que esforzarme. Es decir, correr de tal manera que lo obtengáis. Pongo empeño en ello, hermanos. Sé lo que tengo que hacer. Que poder alcanzar esa corona significa destreza, significa también que voy a ser disciplinado. Todas estas demandas, hermanos, como es el correr, el ser esforzado, el tener destreza, poner en mi vida una disciplina para la oración, para el estudio, para poder prepararme, para poder dar la palabra de Dios a otros y ser de bendición a otros, significa esfuerzo, significa disciplina. Todo, dice el verso 25, todo el que lucha, de todo se abstiene. Mira, hermano, la renuncia es parte de esas demandas. Dejar el pecado y abstenerse de todo lo que nos está afectando. Y debo de vivir separado del mundo. Esos galardones dependen de mi esfuerzo, dependen de cumplir cada demanda que el Señor nos enseña a través de la palabra de Pablo nos está dando. Entonces Pablo quiere ser galardón y pone todo a un sacrificio en su vida. Cuando Pablo dice, hermanos, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él está diciendo
que un siervo de Dios puede ser eliminado. Y usted puede decir, ¿cómo es eso, pastora? Sí. No, hermanos, por la salvación, porque la salvación no se pierde. Yo cuando recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador, yo lo recibí y obtuve mi salvación. Yo sé que voy a ir al cielo, pero sí puedo ser eliminado por el ministerio. El ministerio, perder los galardones que Dios me ha dado por no cumplir aquellas demandas que Dios pone en mi corazón. Esos galardones, hermanos, tenemos que guardarlos, tenemos que cuidarlos para poder seguir adelante. Capítulo 10 de Primera de Corintios. Y aquí podemos darnos cuenta, hermanos, en este capítulo 10, que los capítulos 8, 9 y 10 casi tratan lo mismo. Y empezamos a ver qué es lo que dice Pablo en este capítulo 10. El verso 1 dice, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar? Hermanos, Pablo no quiere que nosotros ignoremos. ¿Y qué es lo que Pablo no quiere que ignores, hermano? Es la historia bíblica del pueblo de Israel. Todos recordamos, todos sabemos qué pasó con el pueblo de Israel, ¿no es así? Y hemos escuchado muchas veces aquellas historias del pueblo de Israel. Pero ellos habían ignorado, hermanos, aquellos acontecimientos que significaban mucho en sus vidas. La liberación del pueblo de Israel, hermanos, en realidad está escrita como una enseñanza para nosotros. Es un testimonio para nosotros. Para eso está escrita aquí. Y eran, hermanos, Dios no quería que ignoren las bendiciones espirituales que el pueblo de Israel había recibido cuando salió de Egipto. Y Dios no quiere que nosotros tampoco ignoremos esto. ¿Y qué significaba, pues, estar bajo la nube? La nube, hermanos, representaba la dirección de Dios. La nube en el día era como una columna de humo, ¿no? Pero en las noches la columna era de fuego para darle luz a todo el pueblo de Israel. Y dice que cuando la nube caminaba, cuando la nube se movía, el pueblo de Israel tenía que avanzar. Y en el día, hermanos, la nube podía dirigirlos hacia dónde ir, pero en la noche Dios los alumbraba. Es decir, Dios le mostraba todo su protección, su dirección al pueblo de Israel. Una gran bendición. Pero también dice, todos pasaron el mar. Hermanos, y esto es algo tan maravilloso que nosotros al pensarlo, imagínate tú, poner tu pie en la orilla del mar y que el mar se abra para que tú cruces. Y eso fue lo que pasó. El pueblo de Israel tuvo una liberación milagrosa. Y fueron libres de la esclavitud por el amor de Dios, por los cuidados y la protección de Dios. Esas fueron las bendiciones del pueblo de Israel. Y dice, y todos en Moisés fueron bautizados, y en la nube y en el mar. ¿Y cómo bautizados, hermanos? ¿Sabes qué? Bautismo significa, hermanos, sumergido, ser sumergido. Y significa también puesto en. Y cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, recibimos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Y aquí la Biblia dice que ellos fueron bautizados. Y se llama bautismo del Espíritu, hermanos, pensando en que Dios estaba bautizando al pueblo de Israel. Es decir, estaba poniendo al pueblo de Israel como parte del pueblo de Dios. Así como nosotros, cuando conocemos a Jesús, somos puestos como parte del cuerpo de Cristo. Ellos eran puestos como parte del pueblo de Dios. Y hermanos,
Esto era lo que Dios hacía con su pueblo. Esto es lo que Dios por amor cuidaba a su pueblo y los bendecía. El verso 3 dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué tremenda palabra para nosotros, con una tremenda revelación, hermanos. Ellos, hermanos, eran cuidados por Dios, y otra bendición era el alimento. El alimento que ellos recibían era un alimento espiritual. Ellos, hermanos, recibían el maná del cielo. Y ese maná venía directamente de Dios, de sus manos. El Espíritu de Dios hacía caer ese maná para cuidar a su pueblo. Y la bebida, dice que era una bebida espiritual y venía de la peña de Oré. Todos suplieron sus necesidades físicas y aún, hermanos, sus necesidades espirituales. Y todo eso venía de nuestro Dios. Pablo, hermanos, nos muestra quién está detrás de todo esto. Era Dios. Y la roca era la segunda persona de la Trinidad. Jesús es la roca. Jesús es la roca sobre la cual nosotros tenemos que pararnos. Cristo suplía todas las necesidades, hermanos, del pueblo. Verso 5 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedamos postrados en el desierto. Y hermanos, ¿cuál era el propósito de la liberación del pueblo de Dios? ¿Por qué Dios decide liberar a su pueblo? Vamos a leer Éxodo 7:16. Éxodo 7:16 dice: y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Hermanos, el propósito era que ellos le sirvieran. Dios quería que su pueblo le sirviera. Esa era la razón de que Dios había sustentado a su pueblo, que los había sacado de servidumbre para que le sirvieran a Él. Pero ¿cómo el pueblo de Dios, hermanos, respondió a tantas bendiciones? ¿Cómo respondieron al Señor en medio del desierto, hermanos? Con su incredulidad. Ellos respondieron con su incredulidad. La palabra nos cuenta que murmuraron, que se quejaron, que fueron rebeldes, fueron idólatras. Y al igual que Israel, hermanos, Dios ha hecho que nosotros tengamos una liberación milagrosa. Para nosotros Dios se encarnó, hermanos. Dios descendió de los cielos y vino a vivir, a tener una vida perfecta. ¿Para qué? Para dar su vida por ti y por mí. Él pagó todos nuestros pecados. Hermanos, ese es el milagro tan grande que nosotros hemos recibido. ¿Qué estamos nosotros haciendo para poder ver esas bendiciones y dar gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios nos ha dado? Si Dios examinara nuestras vidas y nuestros corazones, hermanos, ¿agradaría nuestra vida a Dios? ¿Cómo estamos actuando? Vamos a ver las palabras que Dios nos dejó como ejemplo y lo que nos demanda, y demanda al pueblo de Israel. El verso 6 al 10 del capítulo 10 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a jugar.
no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sabes, hermanos? Nosotros tenemos que aprender de todas las situaciones y circunstancias que nosotros vivimos. El pueblo de Israel, hermanos, en lugar de servir a Dios, de agradecer a Dios, ellos se entregaron al pecado. Pecados que nosotros tenemos que evitar en nuestras vidas, porque esta palabra ha sido dada como ejemplo para nosotros, para que nosotros, como hijos de Dios, no caigamos en esos pecados. Y el primer pecado que yo veo aquí es codiciar. Y este es un pecado, hermanos, que fue la raíz de todos los pecados y arrastró al pueblo de Israel a pecar con otras cosas. Hermanos, ¿qué lleva a una persona a cometer adulterio o fornicación? Codiciar la mujer de su prójimo. ¿Qué lleva a una persona a robar? Codiciar los bienes ajenos. ¿Y qué lleva a una persona a deshonrar a sus padres? Codiciar la autoridad que ellos tienen sobre los hijos. Hermanos, son acciones que nosotros hacemos y que Dios quiere que cuidemos en nuestros corazones. Y hermanos, codiciar son los deseos de mi corazón. Son lo que yo estoy anhelando en mi corazón. Hay que tener cuidado. Hay que cuidar nuestros corazones. El verso 14 del capítulo 10 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Otra vez Pablo nos habla de la idolatría. Y hermanos, ahí empezó el pueblo de Israel a codiciar. ¿Y qué pasó después? Se hicieron dioses. Porque cuando nosotros deseamos cosas que no están en la voluntad de Dios, entonces comenzamos a hacernos dioses. Dioses que están de acuerdo a la vida que nosotros queremos llevar y nos hacemos ídolos. Nos creamos un Dios, hermanos, a nuestra imagen, a nuestro deseo. Y nos lleva a una vida de descontrol con la bebida, con la comida, con el entretenimiento, con todo lo que veo, con todo lo que leo. Tengo que cuidar, hermano, ciertas cosas que van a degenerar en mi vida y van a traer mucho dolor y mucha destrucción. Yo siempre les digo cuando tengo consejería, cuando algo comienza mal, tengo que corregirlo, porque eso no me va a llevar a nada bueno. Verso 12 dice del capítulo 10, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Aquel que cree que puede controlar su pecado. Y muchos piensan así, ¿no? Cuando yo quiero lo dejo, no te preocupes, no es esto. Cuando yo quiero, porque yo puedo controlar mi vida, yo puedo tomar el control, yo decido, en ese momento lo dejo. Eso es una mentira de Satanás. El pecado puede dominarte, el pecado puede controlarte. El verso 23 y 24 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y vamos a ver un poco qué nos enseña Pablo aquí, hermano. Dice: todo me es lícito. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo soy libre. Sí, soy libre en Cristo. Cristo me hizo libre. Pero esta es la idea de la libertad. ¿Hacer lo que yo quiero? No, hermanos. Quiere decir que el pastor me tiene que decir qué es lo que voy a hacer y controlarme. Tampoco.
El pastor te puede aconsejar, el pastor te puede dar una enseñanza, pero tú vas a tomar la decisión de lo que quieres hacer. Y dice, todo me es lícito, pero, y ahí está el pero, hermanos. Y detrás del pero viene una verdad. No todo conviene. Quiere decir que si lo que voy a hacer lo considero verdaderamente bueno para mi vida, lo considero lícito, me trae beneficios lo que voy a hacer, ¿qué cosa va a traer a mi vida aquella decisión que voy a tomar? Y ahí el Señor nos da otra verdad. Y Pablo nos dice, no todo edifica. Todo, hermanos, todo lo que hacemos, todo tiene que edificarnos. Tiene que promover en mi vida sabiduría. ¿Qué es lo que la práctica de la palabra de Dios va a traer a mi vida? Voy a crecer y voy a tener sabiduría. Voy a poder tener buenas decisiones. Voy a poder hacer la voluntad de Dios y sumergirme en esa voluntad. El propósito de la libertad, hermano, ¿cuál es el propósito de aquella libertad que Dios me ha dado? En el verso 24 dice, ninguno busque su propio bien. Es decir, ninguno busque sus propios intereses. Solamente practicar el amor hacia otras personas. Mostrar el amor hacia los demás. Eso es lo que tiene que ser el propósito de mi libertad. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, la Biblia nos dice que Cristo se humilló. Cristo se hizo hombre, siendo Dios. Él no tenía por qué bajar a la tierra, hermanos. Nosotros merecíamos la muerte, pero Él se sacrificó por nosotros. Y por amor vino a este mundo y sufrió, hermanos, un escarnio. A Jesús lo destrozaron, hermanos. Lo negaron, lo lastimaron, es decir, lo traicionaron. Y Él murió en una cruz por amor a nosotros, para darnos el beneficio de nuestra salvación. El amor busca siempre dar un beneficio a mi prójimo. Entonces, hermanos, todo lo que hagamos, todo lo que nosotros decidamos hacer, tiene que ser en base al amor, pensando también en mi prójimo. El capítulo 10, verso 32, 33, dice, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito de mi libertad? No dañar a nadie, no lastimar la vida de nadie, no hacer que nadie peque por mi causa. Ni a judíos, dice, ni a gentiles, ni a la iglesia, o sea, a nadie. Debo cuidar mi corazón y debo cuidar el corazón de mi hermano. ¿Y cuál es la idea de no ser tropiezo, hermanos? Y no es la idea solo de no llegar a ofender a alguien o que alguien solamente se lastime o se sienta mal. No, la idea de ser tropiezo es no llevar a alguien a que peque, a hacer cosas que no debe hacer. Verso 29 de 1 Corintios 10 dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otros? Y muchos decimos esto, ¿no? ¿Yo por qué voy a dejar de hacer lo que a mí me gusta porque a él le afecta? No, hermanos. Verso 30 dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias?
A mí qué me importa lo que le afecte a él. Si a mí no me afecta, yo lo voy a hacer. No es así. Yo no puedo pensar de esta manera. Verdaderamente, si yo sé que le afecta a mi hermano, mis acciones, yo puedo llevar a mi hermano a pecar. Él viéndome a mí puede pecar. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que yo también estoy pecando. Si tu hermano cae por causa tuya, por tu testimonio, por lo que tú estás haciendo, estás pecando contra Dios también. Hermanos, el amor pone la necesidad en mi corazón de dejar de hacer aquello por lo cual otros le afectan, a otros les lastima. Entonces tengo que cuidar la conciencia y el corazón de mis hermanos. La palabra me muestra mi libertad, pero también me muestra que puedo ser piedra de tropiezo para otros. Verso 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, esto tiene necesariamente que ver con mis motivaciones, con mis deseos, que deben de estar dirigidos todos por la palabra de Dios. Es decir, yo hago lo que va a honrar a Dios. Yo hago lo que va a glorificar a mi Dios. Entonces tengo que ser a la manera de Dios y en el nombre del Señor Jesús. Tengo que revisar mi vida en este tiempo, hermanos, a través de la palabra de Dios. Y si hasta aquí tú te has dado cuenta que tienes que hacer un cambio, que hay cosas que estás haciendo que quizás están afectando a otros, solamente tienes que acercarte a Dios y decirle: Padre, perdóname. Y Dios te va a perdonar, Dios te va a levantar y Dios va a seguir enseñándote. Vamos a orar, hermano.